Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado de la asignatura Formación Cívica y Ética a Aprende en Casa 3. Mi nombre es Jorge Alberto Zúñiga Estrada y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta sesión titulada Componentes de mi identidad. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante atender las medidas de salud para evitar contagios. Usen correctamente el cubrebocas y lávense constantemente las manos con agua y jabón. En esta sesión se precisará qué es la identidad y se explicará cuáles son sus componentes. Para ello se presentarán testimonios y experiencias de algunas y algunos adolescentes. La finalidad es que identifiquen cómo esos componentes y elementos sociales influyen en la construcción de la identidad. Pónganse cómodas y cómodos, o bien ubíquense en el lugar donde puedan estar atentas y atentos y tomar nota de la información, así como realizar algunas actividades que les propondré a lo largo de esta sesión. Tengan a la mano su cuaderno, hojas blancas, un bolígrafo o lápiz para hacer anotaciones y consultar lo que consideren necesario. Asimismo, preparen unas tijeras, colores y una regla. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Comencemos. Durante la adolescencia, la capacidad de pensar sobre nosotras o nosotros mismos nos permite hacer valoraciones sobre nuestros sentimientos, actos y características que nos definen. Nos ayuda a interrogarnos y tomar conciencia de quiénes y cómo somos, además de aspirar a ser mejores. Como seguramente lo están experimentando, son más independientes y se incrementa su convivencia con otras y otros jóvenes. Al mismo tiempo cuestionan creencias, ideas y costumbres. Establecen nuevos vínculos con otras personas. Inician un camino de transformación profunda y están en la búsqueda de cómo quieren ser y quién ser. Es decir, están en la reafirmación de su propia identidad. Es así que en la etapa de la adolescencia se pueden ir identificando los diversos componentes y elementos sociales que intervienen en la construcción de su identidad, mismos que se relacionan de manera directa con la autoestima y la conducta. Para dar un ejemplo más específico, analicemos el siguiente caso. Cuando nuestra identidad tiene rasgos enfocados a la vida saludable, se lo debemos a los ejemplos o influencias de nuestros grupos de pertenencia. Estos pueden ser nuestra familia, en particular sus integrantes, tales como la mamá, el papá, hermanas, hermanos, abuelas, abuelos, tías, tíos, primas y primos, u otras personas cercanas. También pueden ser nuestros grupos de amigas o amigos, o incluso otros grupos de referencia como los de la escuela, grupos vecinales, u otros grupos como los deportivos o culturales. En su caso, ¿qué rasgos identifican en ustedes que sean resultado de las personas con las que interactúan o de sus grupos de pertenencia? Por ejemplo, ¿qué música les gusta? ¿Qué deporte? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué actividades recreativas? ¿Qué campo disciplinar les agrada más? Anoten en su cuaderno algunas ideas al respecto y vayan complementándolas a lo largo de la sesión. Para apoyar sus ideas e ir entrando en materia, ¿qué les parece si prestan atención al siguiente video, donde se explica a detalle cómo se conforma la identidad en la adolescencia y cuál es la importancia de esta? ¿Podríamos decir que los adolescentes tienen una identidad propia distinta a la de los adultos? No, ellos andan en la búsqueda de su identidad. O sea, la etapa de la adolescencia es determinar y buscar quién soy yo, develar ese misterio. Porque antes papá y mamá me decían quién era yo. Entonces ahora yo tengo realmente que ver quién soy yo, pero por mí mismo, no lo que me contaron los otros. Bueno, la identidad es un proceso que se da particularmente en la adolescencia, pero que no culmina ahí. También los factores de crianza de los padres dan, digamos, algunas bases para formar la identidad. También cuando es adulto hay personas que
Por ejemplo, cuando se divorcian, pueden replantearse nuevamente quién soy, hacia dónde voy, y el proceso de identidad sigue conformándose. Sin embargo, la adolescencia es un periodo particularmente crítico en la formación de este concepto de identidad. Como apreciaron, la construcción de la identidad es un aspecto fundamental en la etapa de la adolescencia, porque están buscando definir quiénes son, por sí mismas o por sí mismos. De ahí que los referentes que tienen a su alrededor sean fundamentales. Por referentes, aludo a los elementos sociales o componentes que cada una y cada uno de ustedes va adoptando o integrando a su persona y que les permiten ir configurando su identidad. Como comentaba previo al video, si ustedes han recibido en su familia u otros grupos de pertenencia la influencia de rasgos de una vida saludable, seguramente van a integrar a su persona un conjunto de ideas, hábitos y acciones relacionados con esta. Pero, ¿qué es la identidad? ¿Cómo la definiríamos a partir de lo que hemos comentado hasta el momento? La identidad es el conjunto de rasgos o expresiones que definen a una persona y le permiten reconocerse a sí misma y diferenciarse de las y los demás. Dichos rasgos conforman por elementos sociales que heredamos, pero también por aquellos que elegimos. Así cada una y cada uno de ustedes comparte o tiene varias identidades, es decir, características de los distintos grupos a los que pertenecen o con los que se identifican. Por ejemplo, se puede ser hija o hijo, estudiante, indígena, músico y adolescente. Ahora bien, es importante mencionar que la identidad la va definiendo cada una y cada uno de nosotros, pero esto es más marcado en la etapa de la adolescencia. ¿Qué les parece si para reforzar esta idea les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual? Presten atención y complementen sus ideas. ¿Cómo conformamos nuestra identidad a lo largo de la vida? Tomando la información que nos rodea, aprendiendo de todo esto que vamos viendo en términos del ejemplo que otros nos dan, en términos de actividades que realizamos, de gustos que vamos desarrollando, de los valores, de las normas que vamos construyendo y de las normas y valores que nos rodean. Entonces, si a nivel de la familia en la que estamos es muy importante quedar bien con los demás, es muy probable que esa identidad la hagamos un tanto dependiente de lo que dicen los demás. Si en cambio vamos teniendo una familia en la que nos enseñan a valernos por nosotros mismos, a ser independientes, a autorregular nuestras conductas, a determinar lo que queremos hacer, vamos a ir teniendo una identidad más orientada a la libertad con responsabilidad, a realmente hacernos cargo de nuestras decisiones, hacernos cargo de las consecuencias de aquello que decidamos, y de esta manera vamos a tener una identidad de personas con mayor iniciativa, con mayor responsabilidad, que en el caso de alguien que estamos acostumbrados, que se nos da mucho en nuestro país, ¿no? De cállate, siéntate, obedece, copia, no me hagas quedar mal con el vecino, va a quedar a pensar tu abuelita, qué crees que va a decir tu tía si haces esto, si haces aquello. Y entonces vamos a tener una identidad mucho más de dependencia, de quedar bien, de hacer lo que el otro cree que debamos de estar haciendo. ¿Y usted, profesor? Totalmente de acuerdo con Susan. Yo pensaría que los papás o las personas que estén cerca de nosotros son los que nos nutren con su identidad. Una pregunta sería, bueno, ¿cómo fue mi papá? ¿Cómo fue mi mamá? ¿Cómo fueron mis tíos? Y otro punto importante será, ¿a quién admiro yo mucho? O a quién yo definitivamente diría que no quisiera parecerme a esa persona. Cuando buscamos un poquito por ahí nos damos cuenta por qué somos como somos. De pronto una persona puede decir, yo admiré mucho a tal familiar, y si explora un poco en sí mismo puede también decir, yo tengo estas cosas de este familiar, o si no las tengo, las estoy buscando tener. Entonces, este grupo familiar, este primer contexto, o si no hubo familia por alguna situación, una situación difícil, las personas que hayan estado cerca de nosotros afectivamente nos brindan elementos para que nosotros seamos de una manera o de otra. Como vieron y escucharon,
La identidad se va construyendo a partir de una serie de elementos o componentes sociales que percibimos y que están en nuestros entornos. Por ejemplo, la información que recibimos, los valores, las actividades, los gustos y las normas, entre otros. Por lo tanto, la identidad, o dicho de otro modo, el conjunto de rasgos que nos ayudan a definir quién y cómo ser. Es susceptible a la influencia de aquellos elementos o componentes que nos rodean, de modo que van moldeando nuestra identidad durante el proceso en que se construye. Como se mencionó, las y los integrantes de la familia o las personas más cercanas son las que influyen de manera significativa en la construcción de la identidad, ya que nutren con sus rasgos los distintos aspectos que nos definen. Para comprender más a detalle el papel que tiene la familia en la construcción de la identidad, les invito a prestar atención al siguiente video. ¿Qué papel tiene la familia en lo que somos? Primordial. Así como lo tiene la sociedad, lo tiene la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el primer medio donde el individuo se está desenvolviendo. Entonces, en la familia, como ya varios de ellos lo mencionaron, aprendes tanto los valores, como también la familia te establece las pautas y las normas que tú tienes que seguir. También te ayuda, es un impulsor para la escuela, para el trabajo. O sea, te va a decir por dónde tú tienes que ir conformándote. También en qué te ayuda la familia en estos momentos, en qué es un agente en que va a ser como un estabilizador en el que tú te vas a sostener, vas a decir, familia, apóyame o no apóyame en este momento. De acuerdo, ahorita en algunos adolescentes y jóvenes la familia está jugando un papel que sí es muy importante porque a partir de eso los impulsa a salir, pero para otros jóvenes la familia no la están rechazando, están diciendo, a mí déjame conformar mi identidad personal. Así como lo agarramos de las grandes identidades sociales, también yo dentro de mi familia me quiero distinguir y quiero formar mi propio yo, que es lo que muchos adolescentes hacen. Gracias. Maestra. Complementando lo que dice, yo añadiría que la familia es un factor de desarrollo, porque da contextos para aprender muchas formas de ser, estar. Y además nos permite también aprender a que nuestro medio no sea tan reducido, ¿sí? Entonces aprendemos a compartir, a participar, a colaborar. Y eso lo aprendemos en la familia, primeramente, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuál es la trascendencia de su familia en la construcción de su identidad? Como se explicó en el video, la familia juega un papel fundamental, ya que desde que nacemos, en ella aprendemos un conjunto de valores, costumbres, actividades, además de que nos da la pauta sobre cuáles deben de ser nuestras actitudes y comportamientos. Asimismo, influye en nuestras aspiraciones, objetivos y metas, que también son rasgos de nuestra identidad. Por tal razón, la familia es uno de los grupos de pertenencia más importantes, aunque también pueden ser otras personas que han cuidado de ustedes o quienes han convivido mayormente, sin que necesariamente sean sus familiares. A continuación, les invito a ver y escuchar los testimonios de algunas y algunos adolescentes que nos hablan sobre quiénes han influido en su identidad, de qué manera y en qué aspectos. ¿Quién ha sido la persona que más ha influido en su forma de ser y de pensar y cómo se ha dado? Yo creo que en mi caso es mi hermano, porque desde que soy pequeña estoy con él. Las salidas, por ejemplo, a algún parque de diversiones o así, soy muy dada a estar con él. Entonces, la mayoría del tiempo que he pasado con él, he tomado muchos rasgos de lo que son su carácter, sus gustos y aficiones. Quien ha influido en mi forma de ser es mi papá, ya que con él es con quien más tiempo paso. Para mí, quien más ha influido en mi vida ha sido mi papá, porque él cambió varios aspectos de mi vida cuando no estaba en ella, hasta que volvió a llegar. En mi rasgo, las personas que han influido más es mi mamá, mi papá y mi abuelita. Mi mamá porque ella cuando tengo una duda sobre cualquier tema, pues me lo responde. Mi papá me ayuda en la forma de pensar y
y si tengo algún problema, ya sea en la escuela o en la casa, él me orienta. Mi abuelita me ayudó mucho en la toma de decisiones y no es en las decisiones que yo tomé, por ejemplo, como tomar una decisión certera y no irme a medio camino. Bueno, la persona que ha influido mucho en mi persona es mi mamá, porque con ella es con la que convivo más y ella es la que me ha dado la formación desde que era muy pequeña y la que convivo mucho tiempo y le platico mis problemas y ella a mí. La familia más bien te enseña los valores más comunes que son el querer, el respetar, el familiarizarte con gente que quieres o respetas o que está a tu alrededor. Y pues es mi opinión. La familia lo que te enseña son los valores, como lo dicen mis compañeros, pero los valores los vas también tú desarrollando cuando vas creciendo. Desde que eres niño aprendes a respetar a tus padres, la responsabilidad de que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Tú vas ganando tus valores y aprendiéndolos. ¿Coinciden con lo que comentaron las y los estudiantes? En su caso, ¿de qué manera han influido los integrantes de su familia en la construcción de su identidad? Como vieron y escucharon, la mamá, el papá, las hermanas, los hermanos y otros familiares con quienes conviven estrechamente tienen una fuerte influencia en su identidad y de ellas y ellos toman lo que consideran importante para definir su personalidad. Asimismo, la familia es una referencia o soporte en el cual se basan para guiarse y tomar decisiones. Además, les brinda principios y valores éticos en los cuales se apoyan para definir de qué manera pensar y actuar. Ahora, reflexionen a partir de la siguiente pregunta. Además de la familia, ¿qué otras personas y grupos influyen en la construcción de su identidad? Les invito a que anoten algunas ideas al respecto. ¿Qué les parece si complementan sus ideas a partir de la siguiente explicación respecto a las personas, grupos y otros elementos sociales que influyen en su identidad? Personas con quienes conviven, familiares, vecinas, vecinos, amigas y amigos, docentes e integrantes de su comunidad. Personas que admiran, pero que no necesariamente conviven con ellas. Artistas, deportistas, profesionistas, empresarias, empresarios, científicas, científicos y muchos más. Grupos de pertenencia, grupos de amigas y amigos, grupos de la escuela, grupos sociales, deportivos, culturales y otros. Expresiones sociales y culturales del entorno, tradiciones, costumbres, formas de organización, actividades recreativas y otras. Información de los medios de comunicación y las redes sociales. Ahora bien, algo que también quiero destacar es que, además de la identidad individual, también definimos una identidad colectiva. Es decir, nos identificamos con diversos grupos de pertenencia y adoptamos rasgos o elementos sociales de estos. De ahí que estos influyan en nuestra identidad y viceversa. Nosotras y nosotros influimos de alguna manera en las personas con las que interactuamos en esos grupos. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de una escuela secundaria, por lo tanto se identifican como parte de esta y en específico del grupo al que están inscritas o inscritos. También pueden ser parte de un grupo cultural o deportivo de su comunidad o tal vez de un grupo de adolescentes que tienen el mismo gusto por determinado tipo de música o determinados pasatiempos. Ahora, estimadas y estimados estudiantes, como saben, es muy importante emplear las medidas sanitarias debido a la situación que estamos viviendo. Por ello, en este momento me pondré el cubrebocas. La razón que quiero presentarles a un invitado especial, quien me apoyará para que juntos realicemos una actividad. Él es Chiquitín. ¿Qué tal, Chiquitín? ¿Cómo estás? Excelente, te felicito por traer puesto tu cubrebocas. ¿Qué tal, maestro? Estimadas y estimados alumnos, qué gusto saludarles. Por supuesto,
Maestro, es muy importante seguir las recomendaciones para evitar el riesgo de contagio. Quiero invitar a todas y a todos a que nos cuidemos y a que también cuidemos a nuestros seres queridos y a las demás personas. Tienes mucha razón, chiquitín. Gracias por recordarnos esta recomendación tan importante en estos momentos. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra breve actividad? Sí, maestro. Adelante. Para que cada una y cada uno de ustedes reflexionen sobre los rasgos de su identidad, vamos a apoyarnos en unas preguntas que anotarán en su cuaderno o, si lo prefieren, realicen lo que les sugerirá Chiquitín. Usen 8 tarjetas. Pueden obtenerlas de una hoja blanca. Dóblenla por la mitad, así sucesivamente hasta fraccionarla en 8 partes iguales y, posteriormente, recorten cada sección. Muy bien, Chiquitín. Ya teniendo las tarjetas, en cada una escribirán una pregunta. Al finalizar la sesión, tomen el tiempo necesario para responder al reverso. ¿Están listas y listos para comenzar? Chiquitín, compártenos la primera pregunta. ¡Claro que sí! Pregunta 1. ¿Quién soy? Pregunta número 2. ¿Qué rasgos definen mi identidad? 3. ¿Cuáles son mis metas? Pregunta número 4. ¿Qué cambios observo en mí? 5. ¿Cuáles son mis intereses actuales? Pregunta número 6. ¿Qué he aprendido en esta pandemia? Pregunta 7. ¿Qué me gustaría estudiar y hacer en el futuro? Pregunta número 8. ¿Quiénes han influido en mí para ser quien soy y cómo soy? Listo, Chiquitín. ¿Y qué crees? Respecto a estas preguntas, algunas y algunos adolescentes nos hicieron llegar sus respuestas a nuestra sección La Voz de la Juventud. ¡Qué buena noticia, maestro! Esos testimonios nos ayudarán a conocer sus ideas, opiniones y punto de vista sobre lo que es la identidad y qué elementos han influido en ellas y ellos. ¿Qué te parece si antes de despedirte invitas a las y los estudiantes a ver y escuchar los testimonios? Claro que sí, maestro. Pero antes quiero decirles que se cuiden mucho y que fue un placer que me hayan invitado. Ahora sí, amigas y amigos, vean y escuchen los testimonios de Jamie, Luis, Roberto, Alan y Andrea. Me caracterizo por ser espontánea y alegre. Los cambios que he notado en mi persona emocionalmente es mi forma de pensar, ya que es más lógica, y soy consciente de las decisiones que tomo para mi futuro. Como interés, me ha llamado mucho la atención la comunicación, y como necesidad, bajo estas circunstancias, es adaptarme a esta nueva forma de vida. Mis papás y mis hermanos son lo que más influyen en mi persona. Gracias a ellos, he llevado una orientación para llevar un buen camino. En 10 años me veo ejerciendo una carrera profesional y poco a poco haciéndome de mis cosas, recompensando a mis papás por lo que me han dado y sobre todo siendo feliz. Si pudiera regresar 8 años, no cambiaría nada, ya que lo que he vivido ha sido para mejorar y cada vez ser más feliz. Mi meta es terminar la secundaria, pasar a la prepa y terminar mi carrera de mecánica automotriz. A mí me gusta mucho jugar el fútbol y andar en bici. A mí los cambios que he notado es la voz y la altura. Y yo quiero conocer a un maestro mecánico que me enseñe todo su conocimiento y aprenda todo lo que sabe. Yo quiero, mi maestra, mi mamá, mi papá y mi hermano me han ayudado para ser una persona de bien. Y pues yo ir al futuro quiero verme con mi esposa e hijos y mi mascota y tener un buen trabajo para mantenerlos, y ir al pasado para ver a mi yo pequeño y decirle que no le guste hacer tantas cosas malas y que se ponga a estudiar. Andrea, tengo 12 años. Bueno, yo soy una alumna de segundo de secundaria. Bueno, yo soy una persona muy simpática, sociable, humilde y también educada. Bueno, me define mucho mi personalidad y carácter, ya que a veces estoy contenta o estoy como caracteres diferentes. Y bueno, también los cambios físicos que he notado son que mi estatura ha sido más alta y mi voz ha sido más grave. Mis emociones, a veces estoy feliz y a veces estoy contenta. Bueno, las necesidades que antes
bueno, las que he tenido es que antes no hablaba mucho con mi familia, era muy apartada y pues ahorita ya hablo muchísimo más con ellos. También mi familia ha influido muchísimo en lo que soy y todo eso. Y bueno, yo no cambiaría, me gustaría más bien verme como una persona exitosa y con muchos logros, y no cambiaría nada de mi pasado, porque todo lo que ha llegado a pasarme ha sido para ayudarme a crecer poco. Hola, soy Alan, tengo 14 años, actualmente vivo con mis papás y soy un alumno de segundo grado de secundaria. Mis principales intereses son la tecnología y la medicina. Además, me gusta emprender e innovar y cuando puedo ayudo a los demás. Últimamente he notado cambios físicos como el aumento de estatura y el cambio de voz. Además, he experimentado emociones como el estrés y la ansiedad. Los campos en los que me quiero especializar son la tecnología y la medicina, ya que me parecen interesantes, y lo que me ha motivado a seguir adelante es volverme una mejor persona, ya que como todos he cometido errores y he aprendido de ellos, por lo que considero que en esta cuarentena he aprendido otros valores como la paciencia, el respeto y la responsabilidad. En 10 años me veo estudiando una carrera universitaria de tecnología o de medicina. Además, me gustaría reforzar mis conocimientos en otros temas como las artes o la historia. ¿Qué les pareció? Las respuestas que han pensado a las preguntas que les planteamos Chiquitín y yo, ¿tienen ciertas coincidencias? Recuerden la importancia de reconocer y valorar la influencia de las personas que les rodean, así como de sus grupos de pertenencia, en la construcción de su identidad. Particularmente es necesario que identifiquen y tomen aquellos rasgos o elementos sociales que les ayudan a configurar de manera constructiva su identidad personal. Consideren que formar parte de un grupo no significa ser, pensar y actuar igual que las y los demás, sino reconocer que todas y todos sus integrantes son iguales en dignidad humana y en derechos. Por ende, cada una y cada uno de ustedes es una persona única y digna. La sesión está por terminar, por lo tanto recapitulemos. Se explicó qué es la identidad, la cual se refiere al conjunto de características que definen a una persona y que le permiten reconocerse a sí misma como un ser único y diferente a las y los demás. Se destacó cuáles son los componentes o elementos sociales que configuran la identidad y la trascendencia de los grupos de pertenencia, entre estos, la familia, así como de manera en que influyen. Les invito a consultar su libro de texto o los sitios electrónicos que tratan lo referente a los componentes y elementos sociales de la identidad. Reflexionen y dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de cómo pueden fortalecer la construcción de su identidad de manera constructiva. Fue un gusto compartir esta sesión con ustedes. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos aquí en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!